Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La gente está sola porque construye muros en lugar de puentes. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Caminando con Dios en tiempos difíciles y compartiremos la segunda parte del tema ¿Cómo superar la soledad? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo superar la soledad? Finalizaremos esta serie el día de hoy con este interesante tema. Está con nosotros nuevamente el pastor Ángelo Becerra de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá al tema en esta mañana. Buenos días, Ángelo, bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros amables oyentes que están juiciositos ahí escuchándonos en sus casas, en sus lugares de trabajo. Para nosotros es de mucha alegría poder llegar a sus vidas. En el programa anterior estudiamos dos aspectos para superar la soledad: no resentirnos o no resentirnos con Dios, porque, dice el Salmo 10:1, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Cada vez que pasamos por momentos difíciles y al no ver la intervención inmediata de Dios, somos dados a pensar y a sentir que el Señor nos ha dejado solos. Permitir este tipo de pensamientos podría llevarnos a resentirnos con Dios, pero tal pensamiento no es cierto, ni en lo más mínimo. Y el segundo principio visto fue: no se aísle para superar la soledad, no se aísle. Aún los que están muy cerca de Dios tienen momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y presiones de la vida, pero el aislamiento pone un muro a nuestro alrededor y nos hace sentir más solos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hasta aquí hemos visto dos principios, como lo recordábamos ahora, para superar la soledad. No se resienta con Dios y no se aísle. Pastor Ángelo, ¿cuál es el tercer principio para superar la soledad? Tercer principio, solicite compañía. Dice 2 Timoteo 4 del 9 al 11 lo siguiente: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Vea, los grandes hombres de Dios también necesitan compañía. A mí me encanta en este pasaje la autenticidad y la sinceridad del apóstol Pablo. Aquí el apóstol permite que sus sentimientos afloren y no se siente mal por eso. Él no se siente culpable. Él le dice con toda honestidad a Timoteo: te extraño, me haces falta, yo quiero venir antes de partir. Eso lo hace un gran hombre de Dios, y si lo hace un gran hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Bueno, revisemos cuál es el contexto histórico de la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo, él estaba preso en una cárcel romana y a punto de ser ejecutado por orden del emperador. Él había guiado el ministerio de Timoteo, y antes de partir de este mundo a la vida eterna, él decide escribirle una carta más para expresarle sus preocupaciones con respecto al futuro de la iglesia. Digamos que esa fue como la razón principal. Pero al mismo tiempo, el apóstol aprovecha para expresarle a su discípulo ese profundo deseo de que lo visite. El apóstol, con todo y que es un gran hombre de Dios, digamos que es alguien que siente, es alguien que ama, él no tiene problema en hacerle saber a su discípulo que lo extraña y que lo necesita. Algunos, digamos, en la actualidad prefieren atragantarse sus sentimientos antes que confesarlos con sencillez y con humildad de corazón. Pablo pues no tiene ese problema, ¿sí? Él no tiene problema con eso. Él le escribió a su gran amigo y su discípulo, que es Timoteo, y le dice con toda claridad, con toda honestidad: te necesito, quiero verte. ¿Qué aplicación práctica podría tener para nosotros este principio
de solicitar compañía como en el caso del apóstol Pablo? Bueno, permítame aquí abrir un paréntesis y decir lo siguiente. Hay parejas que por su orgullo se están echando a perder. Ambos se aman, ¿sí? Ambos se quieren, ambos se extrañan, pero no dicen nada por temor a parecer débiles. Ellos escogen comerse, tragarse sus sentimientos que doblegar su orgullo. Ellos prefieren callarse su dolor y su soledad antes que decir te extraño, antes que decir ¿por qué no llega más temprano?, antes que decir me haces falta, ¿por qué ya no eres romántico o romántica como antes? Ellos prefieren atragantarse sus sentimientos que expresarlos y decir necesito de ti, necesito tu compañía. Pero generalmente las personas que sufren soledad no lo expresan. Pues precisamente por eso es que sufren de soledad, por no expresar que necesitan del otro, que requieren de la presencia y de pronto palabras de la otra persona. Yo veo que eso es una táctica muy utilizada por el maligno para separar y dividir los matrimonios. Volviendo al contexto histórico de la segunda carta a Timoteo por el apóstol Pablo, ¿qué más podemos ver en este aspecto? Bueno, en medio de su carta, Pablo le abre el corazón a Timoteo y le dice que Demas, un antiguo colaborador suyo en el ministerio, lo ha abandonado y ha retrocedido en la fe. En medio de la prueba de la cárcel, se le une entonces esta prueba al apóstol Pablo. Pero notemos que Pablo no se resiente, Pablo no permite que esto lo lastime en el interior. Él no dice, ay, ¿para qué confiar en las personas? ¿Para qué abrirse a los demás para que más adelante lo traicionen a uno? No, nada de eso. Pablo no está mal. Pablo sigue creyendo en Dios y Pablo sigue creyendo en las personas. Lo digo porque muchos son los que pasaron una mala experiencia en cuanto a sus relaciones y deciden entonces cerrar su corazón y llenarse de amargura. Pablo no permite que los fracasos de una o de varias personas afecten sus relaciones con las demás, con el resto de la gente. Pero acá vemos que Pablo no solo solicita la compañía de Timoteo, sino también solicita la compañía de Marcos. Vemos aquí que a pesar de haber tenido un traspiés en su relación con Marcos en el pasado, por haberle dejado tirado en su primer viaje misionero, Pablo al final de su ministerio también reconoce que Marcos le puede ser útil. Qué lindo, o sea, él no permitió que un suceso del pasado afectara su presente y mucho menos dañara el futuro. Hubo una relación restaurada con Marcos. Con Marcos, aunque Pablo cuando no lleva a su segundo viaje a Marcos, no es porque le caiga mal Marcos, sino le quiere disciplinar y le quiere corregir. Creo yo que era obligación del apóstol hacer eso con este discípulo. También las buenas relaciones, digamos, evitan la soledad. Así es. ¿Qué podemos aprender de esta actitud del gran apóstol Pablo? Bueno, de estas tres acciones de Pablo podemos entonces sacar tres principios. Principio número 1, no tema buscar ayuda en medio de su soledad. ¿Se siente solo? Pues busque ayuda, busque personas. Número 2, no sea prevenido, estimado oyente. El hecho de que otros le hayan fallado a usted no significa que todos le van a fallar. Y el tercer principio es no tema dar nuevas oportunidades. Esto lo hacen personas valientes que recibieron muchas oportunidades de parte de Dios. Ellos también extienden a otros nuevas oportunidades. Las preguntas para que usted, mi estimado oyente, reflexione son las siguientes. ¿Usted va a pedir compañía? ¿Las compañías que usted está buscando son las que Dios quiere darle? Porque hay gente que busca malas compañías, ¿no?, en medio de su soledad. Tercera pregunta, ¿usted va a dejar la prevención y va a dejar el prejuicio? ¿Los va a abandonar? ¿Va a permitir que otros se le acerquen a pesar de que en el pasado otras personas se hayan equivocado con usted? ¿Usted va a dar perdón y nuevas oportunidades a quienes le han fallado? ¿Cómo quisiera usted que le trataran cuando sea usted el que falle? ¿Cómo quisiera ser tratado en el futuro cuando usted la embarre? Quiero que sepa que hay muchas personas en la iglesia del Señor que quieren ayudarle, estimado oyente, para que usted no se sienta solo y para que usted pueda superar la soledad. Pero ellos no podrán hacer mucho si usted no les permite que se acerquen. Intégrese en su iglesia local, busque un grupo pequeño o una célula para que se reúna con ellos entre semana y empiecen a establecer verdaderos lazos de amistad, verdaderos amigos en la iglesia del Señor. De esa manera la soledad será cosa del pasado en su vida. Estás escuchando Vidas con Propósito.
para volver a vivir. 3 principios a tener en cuenta para superar la soledad. No se resienta con Dios, no se aísle y solicite compañía. ¿Cuál es el 4º principio, Pastor Ángelo, para superar la soledad? El 4º principio es no tome malas decisiones. Segunda a los Corintios 6, 14 al 15 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Así como hay sabias decisiones para enfrentar la soledad, también hay decisiones que pueden ser contraproducentes. Pero una realidad muy recurrente es que la soledad es tan dolorosa que en medio de ella nosotros podemos llegar a tomar decisiones que nos causarán mayor dolor. Así que en medio de su soledad, estimado oyente, tenga mucho cuidado de las decisiones que usted va a tomar. Ya que este aspecto es tan importante, revisemos entonces qué malas decisiones se pueden tomar en medio de la soledad. Algunos en medio de su soledad se vuelven laboraditos. Ellos piensan que trabajando y trabajando pueden atenuar el dolor de su soledad, pero lo que comprueban luego es que se enferman, ¿no?, debido a tanto trabajo. Otros intentan refugiarse en el materialismo. Ellos creen que comprando cosas y más cosas y dándose lujos podrán mitigar el dolor que llevan por dentro. Pero es absurdo creer que cosas tangibles solucionen problemas intangibles. Si nos dieran todo el dinero del mundo y las cosas que más hemos anhelado y nos confinaran, por ejemplo, en una isla donde no se nos permitiera relacionarnos con nadie más, ¿cuánto lo soportaríamos? Pues solo el poder y la presencia de Dios pueden llenar los vacíos que ocasionan nuestra soledad. Algunos otros, para minimizar su soledad, optan por encuentros sexuales pre o extramatrimoniales, mendigando una expresión de amor, una expresión de afecto. Pero, estimado oyente, el sexo sin compromiso no tiene ni la más mínima demostración de amor. Muchos hombres y mujeres se han acostado con alguien con el único propósito de sentir compañía. Lo cierto es que después comprueban que fueron utilizados y que no encontraron la solución a su soledad. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo superar la soledad? Pastor Ángelo, usted en el segmento anterior hablaba de aspectos como refugiarse en el trabajo, en el materialismo o en el sexo ilícito. Son maneras de escapar de la soledad, pero son decisiones que tendrán serias repercusiones. En cuanto a los cristianos solteros, ¿qué hacen ellos en medio de su soledad? Vea, Oscar, en mi vida cristiana he visto cómo mujeres en medio de su soledad han caído en desesperación porque no han encontrado al hombre de su vida y digamos que terminan enredándose con el primer filisteo incircunciso, ¿sí? O sea, un no cristiano, que no tiene ni en lo más mínimo temor de Dios. Ellas pretenden pegarle una ayudadita a Dios y buscan su pretendiente a unas sabiendas de que no es cristiano. ¿Qué experimentarán posteriormente a su fatal decisión? Estas mujeres cristianas van a degustar lo que es tener un esposo inconverso. Y a mí me gustaría que las mujeres cristianas que tienen esposos no cristianos, porque ya pues llegaron al evangelio y ya tenían su esposo no cristiano, les dieran una cátedra de lo que significa tener como esposo a un hombre que no respeta a Dios, a un hombre que no tiene los mismos ideales que ella, ni los mismos intereses, ni los mismos propósitos. Lo triste es que cuando se les dice a estas mujeres lo que de pronto viene más adelante para el futuro de ellas, entonces ellas creen que uno como pastor pretende arruinarle la fiesta. No, no se trata de eso, se trata de una realidad que a nivel pastoral uno ha podido observar. Bueno, en este caso ya habla usted a las mujeres. ¿Qué le diría a los cristianos que están considerando el enamorarse y casarse con una persona que no es cristiana? Todo hombre o mujer que quiera llevarle la contraria a Dios en cuanto al principio del yugo igual o yugo desigual, o sea, el cristiano se debe casar o debe unirse con un cristiano, no debe unirse de ninguna manera con un inconverso, pues el que quiera llevarle la contraria a Dios va a comprobar que el ignorar una ley no la anula, simplemente tendrán que sufrir las consecuencias. Como consejero de parejas he tenido que escuchar a muchas parejas donde los dos miembros son cristianos y créanme, tienen problemas serios.
y los dos son cristianos, ¿sí? Ahora imagínense cuando uno de los dos no es cristiano, pues van a haber más problemas, los problemas son más serios, más críticos. Hay 1000 ventajas cuando su cónyuge es cristiano y tiene temor de Dios en su corazón que cuando no lo es. Como pastor, ¿qué excusas ha escuchado decirle a los cristianos solteros para enredarse sentimentalmente con un no cristiano? Ahí vea, Oscar, las excusas más comunes que sacan tanto hombres como mujeres solteros que tienen novios no cristianos ya para casarse. O sea, ya está mal porque ya tienen novios no cristianos, ¿no? Lo que yo he escuchado de las frases más típicas son como las siguientes. Ay, es que en mi iglesia no hay jóvenes cristianos de mi edad. He escuchado, él es mucho mejor que la mayoría de los creyentes que conozco. También he escuchado esta frasecita, mi novio está de acuerdo en que nos casemos en la iglesia evangélica, como si de eso se tratara. He escuchado esta, he visto otros matrimonios que empezaron así y dio muy buen resultado, después se convirtió a Cristo. He escuchado esta, él no será estorbo para mi vida espiritual, me dice que se va a convertir después de que nos casemos, me permitirá llevar a nuestros hijos a la escuela dominical, tengo que casarme con él porque hemos tenido relaciones sexuales, que esto ya es muy pero muy grave. Permítame compartir un testimonio que leí. Esto es un testimonio que yo leí. Dice así el testimonio. Una linda muchacha que trabajaba en una de nuestras oficinas salía con un chico inconverso. Su padre, anciano de una iglesia evangélica, habló con ella. Otro hombre de la iglesia le advirtió del error. Yo le hablé y un compañero de nuestro equipo también la aconsejó. La joven, sin embargo, no nos quería escuchar. ¿Qué importa si no pienso casarme con él? A pesar de todos los consejos, ella seguía de novia con ese muchacho. Un día el novio de nuestra secretaria, por pura curiosidad, entró en una carpa donde predicaban el evangelio. Se sentó, escuchó el mensaje y al terminar pasó al frente para recibir al Señor. Esto nada tuvo que ver con el testimonio de la muchacha. Después de comprender todas las implicaciones de la decisión que había tomado, el joven terminó con su novia. Su explicación fue: no quiero andar con una chica que siendo cristiana estaba de novia con un inconverso, aunque ese haya sido yo. La última vez que oí hablar de ellos, el muchacho caminaba fiel al Señor y ella se había casado con otro inconverso porque estaba embarazada. Qué impresionante historia. Por último, en este punto quisiera decirles a los solteros que deben aprender 3 cosas. Deben aprender a pedir a Dios, deben aprender a esperar en Dios y deben aprender a elegir. Sin importar la edad. Sin importar la edad, que están pasando los años, no importa, confíe en el Señor. Bueno, recordemos 4 principios a tener en cuenta para superar la soledad. No se resienta con Dios, no se aísle, solicite compañía, no tome malas decisiones. ¿Cuál es el último y 5.º principio, Pastor Ángelo, para superar la soledad? El último principio, sáquele provecho a la soledad, sería el último principio. Segunda Timoteo 4:13 dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. Por ahí dice un adagio popular, si la vida le da limones, entonces haga limonada. Como dije anteriormente, Pablo está confinado en una fría cárcel romana. Los años han pasado y él ya está viejo, él quisiera seguir plantando iglesias y formando más equipos misioneros, pero Dios no se lo permitió. Pablo no vemos que él le diga a Dios, así me pagas, Señor, después de haberte servido durante 30 años. ¿Por qué eres tan injusto, Señor? ¿No crees que merezco retirarme con honores? Nada de eso. Pablo decide sacarle provecho a la soledad. De hecho, fue en este encarcelamiento donde él escribió la segunda carta a Timoteo, que tanta edificación y dirección les ha dado a los pastores e iglesias durante 20 siglos. Es que, mi estimado oyente, la soledad, si nosotros la sabemos aprovechar, puede ser muy pero muy productiva. Aproximadamente 6 de las 13 cartas de Pablo fueron escritas estando en prisión, mínimo 2 de ellas en su segundo encarcelamiento. Puede ser que Dios no le lleve a usted a una cárcel de muros y barrotes, ojalá que no, pero sí puede llevarlo a la cárcel de la soledad, la puede permitir, a la cárcel del silencio, a la cárcel de estar quieto, a un desierto,
¿Por qué no aprovechar ese tiempo para intimar y conocer más a Dios? A veces Dios suele tratar con nosotros de formas no tan convencionales, no tan comunes como nosotros esperamos. Pastor, ¿qué consejos prácticos podría darle a cada uno de los oyentes para que comience hoy mismo a aprovechar el tiempo? Estimado oyente, ¿qué tal si en lugar de quejarse de su soledad, usted decide más bien aprovecharla? Usted puede sacarle provecho a la soledad haciendo por lo menos esas 3 actividades. Pase tiempo con Dios. A veces Dios nos retira del bullicio y de los afanes de nuestra vida simplemente para tener un tiempo de intimidad con nosotros. Segundo consejo, dedique su tiempo a servir. Cuando decidimos salir de nuestros proyectos y nos involucramos en los de Dios para servir a los demás, entonces sí que la soledad es bien productiva. Y tercer consejo, decida amar. Lo que quizás ignora el solitario es que muchas personas a su alrededor también se sienten solas y necesitan que alguien tome la iniciativa de acercarse. Dios podría guiarle a usted para que usted sea alguien para aquel que está agonizando a causa también de la soledad. Quiero cerrar con esta historia. Martín Lutero fue el instrumento del Señor, digamos, más resaltante en el movimiento espiritual conocido como la Reforma Protestante, movimiento que entre otras cosas cambió la faz de toda Europa en el siglo XVI. Este gran hombre sufría de lo que actualmente conocemos como estados depresivos. El gran hombre de Dios, Martín Lutero. En medio de sus grandes luchas, muchas veces su condición era de tal tristeza y desánimo que él no quería salir de su habitación por largo tiempo. En cierta oportunidad, su esposa Catalina, sabiendo que Martín se encontraba deprimido, se presentó delante de él totalmente vestida de negro. Ahí Martín Lutero, al verla vestida así, verla vestida de luto, le dijo: mi amor, ¿quién ha muerto? Catalina entonces le respondió en tono triste: Dios ha muerto. Eso es una blasfemia, le dice Martín Lutero. ¿Cómo puedes decir eso, Catalina? Eso es una blasfemia. Él estaba totalmente indignado. Catalina entonces le dijo: eso es precisamente lo que tú siempre estás diciendo con tus actitudes. Cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, cada vez que estás triste, acongojado y desesperanzado, estás diciendo que Dios ha muerto. Fue en ese preciso momento cuando Martín Lutero se puso de rodillas y oró diciendo: oh Dios, perdóname, me arrepiento. Vea lo que dice Juan 16:32. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Aquí está hablando Jesús. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Este fin de semana tendremos algo especial en la comunidad Vida con Propósito. Estamos de celebración, estamos de cumpleaños. Se va a celebrar el 8º aniversario de la comunidad Vida con Propósito y tenemos una programación especial a partir del día de hoy, viernes, sábado y domingo. Y el pastor Ángel nos va a comentar, nos va a ampliar un poco más sobre esta programación, para invitar a los oyentes que pues no se congregan o que no han decidido dónde de hacer parte de una iglesia local. Pastor Ángelo, ¿cuál es la programación para este fin de semana? Bueno, en nuestro 8º aniversario que cumplimos solo por la gracia de Dios, tenemos como privilegio al pastor Ariel Muñoz, que es un excelente expositor bíblico, desde mi óptica el mejor expositor bíblico que conozco. Y tenemos la fortuna de contar con él para este fin de semana. El horario de las reuniones, pues por ser aniversario, vamos a hacer hoy en el Colegio Americano. Bueno, todas las actividades son en el Colegio Americano. Hoy 7 de la noche en el Colegio Americano, el pastor estará predicando. Mañana en horas de la mañana de 8 a 12 va a haber conferencias de 8 a 12. Y en la noche también tendremos culto a las 7 de la noche. Y el domingo será nuestro culto de celebración del aniversario como tal, a las 5 de la tarde. Todo en el Colegio Americano, carrera 18, 1922. El énfasis de las temáticas que vamos a trabajar en este 8º aniversario tienen el eje de restauración familiar. Todas las temáticas, todas las conferencias que vamos a desarrollar tienen ese propósito, restauración familiar. Así que los que no tengan iglesia están muy cordialmente invitados para que celebren con nosotros nuestro 8º aniversario. Para tu nombre glorificar.
Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.